Si eres de las personas que cree que su pasado fue mejor, que añora su época de infancia, de juventud y casi suspira cuando piensa en esas épocas, tal vez haces bromas de lo que significa ser adulto. Tal vez estás al final de los 20, de los 30 o un poco más y ves casi con resignación el futuro. Si eres una persona así, te invito a escuchar esta conversación. El día de hoy estoy con Jorge Cantero. Él es psicólogo, psicoterapeuta y un escritor que nos presenta una propuesta que se llama El fin del caos. Te hablaré mucho más a detalle de este libro y del tema del día de hoy, que es las ventajas de ser adulto. Si estás listo, comenzamos. Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? Comenzamos. Jorge, bienvenido. Qué gusto tenerte acá. Psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalítico, ¿no? Porque en la introducción no lo dije. Y además, escritor que me ha encantado conocerte. Bienvenido a este espacio, Vivir para Florecer. Muchísimas gracias. En verdad, te lo agradezco, me emociona y me da gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Es un placer. Para quienes no nos habían escuchado antes, juntos, hace unos días compartíamos una conversación a través de redes sociales de algunos otros aspectos de su libro. Y la verdad es que la química fluyó, creo que fue una conversación muy interesante. Y bueno, le dije, tenemos que llevar esto al podcast porque nos faltó tiempo para conversar. Y de un tema que me encantó cuando lo leí, de hecho quisiera leer un poquito de cómo inicias el capítulo 24, que se llama No tengas miedo de volverte adulta. Y dice, seguro te lo han dicho, que te lo han asegurado, pero sobre todo que tú realmente te lo crees, que la juventud es y ha sido la mejor época de tu vida, que nunca será tan bueno como lo fue entonces. Si eres chica, te piden que aproveches cada instante de esta etapa, de los idílicos 16 a 26, porque nunca va a ser igual. Porque después de eso, todo se vuelve peor y se va al demonio. Si eres más grande, las conversaciones nostálgicas o ya de plano las conductas típicamente adolescentes que hacemos en grupo, inapropiadas para alguien que supera los 30, ahí me dolió el corazón, se vuelve un recordatorio constante, melancólico, de por qué entonces eras más feliz, de lo maravilloso que sería continuar siendo joven y de que la adultez no te va. Así introduces este capítulo que me hizo reír bastante y que dije, tiene toda la razón y nunca lo había leído así. ¿Qué nos cuentas de esta introducción, Jorge? ¿Por qué escribir este capítulo? Bueno, pues porque aunque yo tiendo a ser una persona optimista en general, este tema me tiene preocupado. Mira, si tú revisas textos de hace miles de años, hay uno por ahí famoso de Sócrates, en donde ya él se queja de los jóvenes, diciendo cosas muy parecidas a las que decimos los adultos modernos, ¿no? Son desobligados, son irrespetuosos, no tienen conciencia de sus mayores, no son responsables, y de verdad lo lees y parecería como que esto estuviera pasando aquí. Entonces, nota importante, realmente esto es un poco una constante, ¿de acuerdo? Pero más allá de esa constante, sí estoy viendo una tendencia que me preocupa. La modernidad nos ha traído cosas muy padres, ¿no? Para los detractores del bien del mundo, yo siempre trato de recordarles que nunca en la vida habíamos sido tan sanos ni vivido tantos años, que los números de analfabetismo, de pobreza, de hambre han disminuido. Hay menos guerra en el mundo que nunca. Entonces, a ver, hay muchos datos para confirmar que la humanidad está pasando por un gran momento. Pero no sé si eso está trayendo consigo un lado un poquito oscuro, en donde tal vez la comodidad o tal vez la emergencia y el énfasis en la individualidad nos está volviendo, sí, un poco y a veces un mucho más egoístas, adictos a la inmediatez
y me parece que está generando una epidemia de gente que no quiere crecer. Gente que en este individualismo está tendiendo a, uno, preocuparse demasiado por el futuro, dos, tenerle un miedo espeluznante a toda la responsabilidad y deber que significa crecer y madurar y volverte adulto, y tres, que preferiría quedarse en este estado idílico que me parece que también hemos contribuido mucho en idealizar, como lo planteo en esas palabras introductorias, ¿no? Que hemos gastado mucha energía en idealizar y en decirle a la gente, no crezcas, es demasiado difícil. Entonces, veo riadas de gente que a veces de plano, como te digo, son o de plano egoístas o ya más bien negados a decir, no quiero asumir las responsabilidades que implica ser un adulto. Es horrible ser adulto. Fíjate, por ejemplo, los medios de comunicación, las películas, el entretenimiento, es muy interesante, ¿no? Venimos de un pasado no muy lejano en donde los protagonistas de las historias, pues era gente adulta, que tenían ciertos conflictos y demás, y en cambio hoy por hoy los protagonistas de las historias suelen ser gente jóvenes. No me parece mal. Lo interesante es cómo los adultos quedan relegados en estas historias por lo general a anticuados, bobos o de plano gente que estorba, que obstaculiza a la que hay que superar. El adulto moderno, a los ojos del joven, es alguien que no sabe, que no entiende, que no es cool, Sí. que es demasiado tradicional, que está, perdón la expresión, de flojera con H. Esto, y no, nadie quiere convertirse en eso, ¿no? Pero entonces esto está teniendo un costo terrible porque las relaciones interpersonales han disminuido, la gente está más sola que nunca, porque la gente es menos competente que antes para ser independiente, Claro. para vivir vidas privadas, útiles, prósperas. Y bueno, pues sí es algo que me preocupa, la verdad. Mira, a mí o sea, me encantó leer esto, porque además no lo había leído así en algún otro lado. Uno, porque resuena con mi propia experiencia, ¿no? Yo no creo que mi infancia y mi juventud haya sido lo mejor. En realidad creo que yo siempre quise adulta y es un poco mi sesgo. eh, pero también veo eso, ¿no? En las comunidades que acompaño, en las personas, esta idea de pasas los 30 y es como si se acabara la vida, ¿no? Es todo te duele, ya todo cambia, la vida deja de tener como esta espontaneidad y ya dejas de hacer tonterías y tienes que ser como súper responsable. Y a mí me lleva a pensar, uno, que hoy el adulto promedio es el resultado de muchas malas prácticas, porque cuando percibimos la adultez, ¿no? Como una época en donde, oye, hace 10 años no me dolía nada y hoy me duele todo, a mí me lleva a pensar, bueno, ¿qué tanto estás honrando tu cuerpo, ¿no? Que es algo de lo que también hablas en tu libro. ¿Qué tanto honras tu cuerpo? ¿Qué tanto lo mueves? Cuando dices, es que ahora todo me agobia, es bueno. ¿Qué tanto carácter has desarrollado? ¿Qué tanto conoces cuáles son tus valores? ¿Qué tanto son tus límites? Porque desde mi experiencia, ser adulto a mí siempre, ¿no? Es como esta típica pregunta que te dicen, bueno, si tú pudieras regresar de 15 años de tu vida, ¿te regresarías? Y yo siempre digo, si supiera lo que sé, sí. Si no supiera lo que sé y volver a vivir y volver a cometer esas tonterías, gracias, ¿no? Pero hay mucha gente que daría hasta el último peso que tiene y toda su vida para regresarse, incluso unos años, ¿no? Porque tenemos esta idea de idealizar lo que fue. Entonces, bueno, lo primero es que me lleva a pensar, ok, ¿qué vida estás viendo? ¿En qué te estás enfocando? ¿Qué tipo de adulto? Yo coincido contigo en que nos faltan referentes positivos y más mujeres. Ahí sí creo que el género es importante, ¿no? De cómo se ve un adulto que es equilibrado, que es próspero, que experimenta bienestar, ¿no? Y ahí te invitaría como a conversar un poco en relación a qué cualidades debería de tener. Y luego me llama mucho la atención porque justo tengo una hermana de 21 años, 23 años, perdón, que se está incorporando a la vida laboral, ¿no? Lleva
3 meses trabajando, es abogada ella, y llega a la casa, ella dice devastada, ¿no? Incluso en el lenguaje es como vengo devastada, ¿no? Y las primeras semanas fueron realmente duras. Y ella me decía, oye, esto es ser adulta, yo no lo quiero, ¿no? Claro, porque en relación a lo mejor una vida estudiantil, pues es diferente. Y he conversado con ella intentando ampliar un poco su panorama de sí es parte de la adultez, pero no es todo lo que hay. Entonces, concuerdo contigo plenamente en esta idea de satanizar el futuro y siempre ver el pasado como algo maravilloso. Y además, digo, yo sé que tú también lo compartes, incluso lo expresas mucho, esta idea de nuestra memoria no es fiel. Nuestro cerebro reedita nuestras memorias todo el tiempo. Entonces, la invitación es a pensar, bueno, ok, voy al pasado. ¿Qué pasado? ¿El pasado que realmente fue o esta versión de la realidad que tú estás reeditando y que estás poniendo casi, casi con estrellas y en un escaparate y haciéndolo maravilloso? Porque en realidad nada fue tan bueno como tú lo imaginas, ni tan malo como lo puedes imaginar, ¿no? Personas que definitivamente no quieren ir al pasado y el futuro es probable que no sea ni tan maravilloso ni tan terrible como lo imaginas, ¿no? Porque la vida es así, tiene esa complejidad. Entonces, bueno, son como algunas de las ideas que me empezaron a surgir al leer este breve capítulo. ¿Tú qué piensas? Bueno, es que para empezar, déjame decirte algo interesante, ¿no? Algo que tiene que ver con la influencia del entorno, Claro. porque sí hay una influencia del entorno. ¿Quién va a querer ser adulto en un mundo en el que en lugar de decirnos las cosas que te dije yo hace rato, lo que nos dicen es, nunca vas a poder comprar una casa, compadre, no te va a alcanzar el dinero? Justo. Vas a ser mediocre económicamente toda tu vida. Vas a ser empleado toda tu vida y nunca vas a poder crecer de ahí. Por cierto, el agua se está acabando, el Calentamiento mundo se está global. yendo al el mundo se está yendo al carajo, ¿no? Perdón el francés, la tierra se va a acabar, la Sí. sobrepoblación y, a ver, nos han y les estamos planteando a los jóvenes un mundo futuro tan horrible que no veo a quién caramba se le pueda imaginar que es seductor y agradable pasar el resto de su vida ahí. Y creo que estamos cometiendo un grave error porque estamos sesgando la información. Esa no es la única realidad del mundo. Nadie niega que existan el calentamiento global y los problemas económicos y que el capitalismo radical nos ha llevado a grandes problemas. Ojo, yo no tengo nada contra el capitalismo, pero me parece que debería estar un poco más regulado y eso a lo mejor podría ser conversación para otro momento. Pero a ver, sí es verdad que las presiones económicas pegan y pegan mucho y los jóvenes tienen que enfrentarse a retos diferentes a los que se enfrentaron sus padres y sus abuelos. Claro. Pero creo que mucho del problema también está en que no les hemos manejado esto como retos. Se los hemos vendido como apocalipsis. Sí. Les hemos vendido un mundo que se figura apocalíptico, se presenta de sufrimiento. ¿Quién carambas va a querer crecer en ese mundo? Entonces es preferible tener una especie como de regresión a un momento en el que idealizo, como bien dices, a veces mediante memorias falsas y a veces mediante pura nostalgia, eh, etapas de la vida que eran más felices, ¿no? Y lo que me pasa a mí es que es increíble, la juventud, la niñez, la adolescencia, es un momento caótico de la vida en donde no somos prácticamente independientes. Claro. Son muy pocas las decisiones que podemos tomar. Estamos asaltados por bombardeos hormonales, tanto si eres hombre como mujer, sobre todo si eres mujer. Estás asaltado por unos bombardeos hormonales de la fregada. Sí. Las interacciones sociales son muy complicadas. No eres realmente creativo porque no tienes la oportunidad de ser autónomo todavía. Tu identidad no está terminada de solidificar. Es difícil responder la pregunta ¿quién soy? Y ya no, digamos, responder la pregunta ¿qué quieres para tu vida? Y eso es lo que tenemos idealizado. Frente a la adultez, que es un momento en el que, si todo ha ido bien, nos estamos ganando nuestra independencia y nuestra autonomía. Estamos pudiendo definir con muchísima más claridad quién soy y mi identidad. Las cosas que quiero son posibles porque me estoy ganando la posibilidad de construirlas y de desarrollar la creatividad necesaria para llegar ahí. Mis vínculos ya no son tan inestables. Eh,
hay muchas cosas bonitas de ser adulto. Em, pero sí, el énfasis pareciera estar puesto en lo que se pierde, siempre parecería estar puesto en lo que se pierde, todo lo que perdemos cuando llegamos a esa etapa. Pierdes la posibilidad de ser un poco más bobo, ¿no? Y a veces me pregunto si sí será que perdemos la capacidad de ser un poco más, o la posibilidad de ser un poco más bobos, o que más bien perdemos la capacidad de ser, o deberíamos perder la capacidad de ser irresponsables. No sé, déjame ponerte un ejemplo. Todos damos por hecho que la juventud es una etapa de fiesta y de alcohol y de excesos. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, es decir, a lo mejor podré parecerle al público, espero que no, un poco anticuado, tradicional o hasta conservador, no lo sé, es un riesgo, pero de hecho yo nunca he estado muy de acuerdo con que la juventud debería ser una etapa de exceso, pero concediendo y diciendo, vamos a decir que se vale la experimentación. Bueno, uno supondría que llegas a la adultez y vas a dejar de permitirte esos excesos porque entiendes que tienes un cuerpo que cuidar y tienes relaciones que cuidar No y creo. tienes una vida que cuidar, pero no, ¿no? Es como no, me extraño esto, ¿no? Lo extraño mucho. Y tú planteabas hace rato algo interesante. Eh, Realmente la adultez es una época de dolor y sufrimiento, es una época de malestar, me duele el cuerpo, pero tienes razón, pues más bien lo que habría que analizar es cómo llegaste a la adultez, o sea, ¿qué estás haciendo pasar a tu cuerpo? Porque hay muchos adultos que no tienen dolores, ni tienen sufrimientos, ni tienen malestares físicos, ni tienen colitis, ni gastritis, ni tienen dolores musculares, ni les duele la rodilla, ni espérate, o sea, eso es a lo mejor para cuando tienes 70 años, ¿no? Pero hay mucha gente de 30 años, 35 y 40 que no tienen esos malestares por cómo llegaron hasta ahí. Entonces, diablos, ¿en dónde estamos poniendo atención? ¿En qué parte de ser adulto estamos poniendo atención? Y otra parte importante de ser adulto creo que son las relaciones, insisto. Uy, sí. La forma en la que nos vinculamos, ¿no? Porque la otra cosa que a la gente le choca de ser adulto es que sí viene muchas veces implícito con formalizar. Y ya no necesariamente matrimonio. O sea, puede ser, pero bueno, hay muchas otras formas de formalizar con una pareja o de otra manera, pero sí es una etapa en donde se supone que te tienes que independizar y buscar echar raíces, construir y crecer, ¿no? Y bueno, pues es que eso también da miedo porque implica abandonar el resguardo de este nido paterno, ¿no? De este nido de casa. Entonces, vamos, yo sé que puede ser muy retador, pero no todo es malo. Al contrario, puede ser muy bonito. Yo coincido contigo plenamente que puede ser una gran oportunidad de crecimiento, que no siempre va a ser cómodo, eso sin duda, porque conocerse no es cómodo, o por lo Mm, menos no siempre. mm, mm, Pero desde mi punto de vista, creo que una vez que ya te conoces, ¿no? Y es porque cambiamos todo el tiempo, pero vaya, digamos que ya tienes un poquito más de panorama de quién eres en esta vida. Creo que entonces sí empieza el disfrute. Tú hablabas de los vínculos y creo que es algo indispensable, ¿no? Las relaciones. Yo soy, digo, muy joven, tengo 32 años en este momento y llevo casi 10 años con mi esposo. La verdad es que mm. ahora yo lo veo al pasado y digo, Felicidades. bueno, de entrada estoy muy por encima del promedio de mi generación, ¿no? Sí, felicidades. Pero además, somos la verdad es que una pareja feliz, ¿no? Y con altas, bajas y todo, pero bien. Pero además, si yo veo el pasado, todo el mundo me dice, es que ¿cómo pudiste hacerlo siendo tan joven? ¿No? O sea, nosotros empezamos a vivir juntos cuando teníamos, no sé, yo tenía como 24 años y realmente ahora veo que sí era muy joven. Pero además, algo que sucedió es que mucha gente nos decía, pero con genuina curiosidad, ¿eh? No, ni siquiera desde la crítica, por lo menos no lo sentía así, nos preguntaban, pero ¿por qué se casan? ¿No? O sea, ¿por qué vivir juntos si se llevan tan bien? Y, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, como explícame. Y de verdad, de hecho, yo creo que de nuestros grupos principales de amigos somos los únicos casados, luego hemos ido construyendo amistades con otros matrimonios, pero digamos, hace 10 años, hace 9 años que estamos juntos, de nuestros amigos cercanos nos decían, explícame, ¿por qué? ¿No? Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué no? ¿No? Y es que, claro, estar con otro implica, a ver, ojo, yo no creo que sea para todos, de hecho, no soy pro matrimonio, creo que es importante que sea una elección de vida,
porque va a implicar, uno, mucha vulnerabilidad, saber quién demonios eres y con quién Sí. estás, ¿no? Porque una vez que pasa la etapa del enamoramiento, yo creo firmemente que puedes llegar a construir, y de hecho se lo decía a mi esposo hoy en la mañana, ¿no? Yo le decía, yo te quiero Mm. más hoy que hace 9 años. Y él me decía, ¿sabes qué? Yo también, ¿no? Pero diferente. Y como que conversábamos al respecto, que me hizo pensar también en darle un beso a tu esposo o a tu esposa todas las mañanas, que es otro capítulo del Ay, libro. amo ese capítulo. Está mal que lo diga porque es mi propio libro, pero Me encanta, ese capítulo en me particular, encanta, me no sabes cómo encanta. lo amo, ¿eh? Me encanta. Pero es que, ¿sabes? Es justo lo que conversamos, es cómo pones el foco en aquello que es lindo, en aquello que sí funciona, en aquello que te va a dar, a ver, creo que en una balanza lo bueno siempre tiene que jalarte, ¿no? O tiene que ser más que aquello que te genera un reto, que te genera una incomodidad. O sea, yo te puedo decir, en mi corta experiencia de 9 años de pareja, pues han habido momentos durísimos, pero eso nos ha hecho crecer. Ahora, yo he querido exponerme a eso y he querido porque para mí lo vale. En el momento en el que deje de valer la pena, adiós, ¿no? Porque esto no es para siempre. Pero sí creo que requiere, o sea, para mí siempre me dicen, bueno, es que ¿cuál es la clave, no? Para una relación exitosa. Y de hecho trabajo con varias personas que quieren trabajar sus vínculos y demás. Y yo siempre les digo es, trabaja en ti. Esto no tiene que ver con el otro, es trabajar en ti, en quién Mm. eres, cuáles son tus límites, qué te importa y qué tanta apertura tienes para conectarte con otro ser humano. Porque además, tú me dirás si lo ves igual, pero yo creo que lo que más miedo nos da de comprometernos es que nos volvemos transparentes para alguien más. Somos, no, no hay como, no hay tapujos. Quien vive Así contigo, debería ser, así debería ser. Si es un verdadero compromiso, la claro, transparencia es una de las condiciones del compromiso, desde luego que sí, pero es ¿no? que Y justamente, no, dime, no, dime, no, no, perdón. no, no. Y te decía que te iba a decir que tampoco queremos ver al otro, porque cuando lo vemos en toda su humanidad es como, ah, no, espérate. O sea, a mí me gusta la versión bonita de ti, ¿no? Pero ya cuando te veo con toda tu humanidad, no, no quiero, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí hay una crisis de desconexión y ojo, repito mucho, no se trata de que todos seamos pro matrimonio y que todos vivamos en pareja, no, pero lo veo igual entre amigos, lo veo igual entre familiares, lo veo igual entre Ese es el parejas punto. y ese es el tema, ¿no? Sí, sí. Mira, yo personalmente sí soy pro matrimonio, pero también concuerdo contigo en que no es para todos, ¿eh? Justo estuve en Diálogos en Confianza la semana pasada y el tema trataba sobre qué tengo que saber de mi pareja antes de casarme, ¿no? Y creo que todos los especialistas ahí coincidíamos en que seas pro matrimonio o no, no es para todo el mundo. No es la única forma de vínculo y de relación de pareja ni es la mejor. Pero vamos, yo creo personalmente que el matrimonio tiene algunas cosas ventajosas, pero no quisiera llevar la conversación para allá porque creo que nos podemos perder ahí. Lo que Sí, quisiera aterrizarlo es con algo que dije hace ratito, que tenía que ver con la individualidad, el egoísmo y la inmadurez, ¿no? Sí hay una tendencia estudiada, probada, vamos, hay ciencia al respecto, ¿no? Y si me permites hacer como una especie de genealogía aquí, creo que el problema es el siguiente. Todos empezamos nuestra vida siendo naturalmente egoístas. No puede ser de otra manera. El ser humano es un animal en necesidad. Y a diferencia de otros mamíferos, pasamos muchísimos años en necesidad. No desarrollamos la capacidad para ser independientes hasta mucho más tarde. Porque tener esta cabeza nuestra tiene un altísimo costo a nivel de desarrollo. Entonces, si estamos hablando de que un ser humano tarda entre 21, 24, 25 años en tener un cerebro perfectamente desarrollado, es mucho tiempo el que somos dependientes de una estructura que nos acerca al mundo y nos nutre y nos mantiene vivos. Entonces todos empezamos nuestra vida siendo relativamente egoístas, en un yo quiero, yo necesito, a mí me hace falta, además con una mínima capacidad para aportar. O sea, que puede aportar un bebé, que puede aportar un niño pequeño, que puede aportar un adolescente jovencito,
Vamos, puede aportar amor, cooperación y muchas cosas, pero un bebé, un niño, ¿qué aporta? Pues no aporta nada. Y no es su función, by the way. O sea, no es que estoy diciendo que debería de aportar algo, no va por ahí. A lo que voy es que así es. Estamos en una situación de necesidad en donde nuestros requisitos idealmente necesitan llenarse, ¿no? Entonces, así crecemos. Pero si este sistema cultural y familiar hace bien su trabajo, vamos aprendiendo a adquirir competencias, habilidades, valores, principios, deseo de progresar, algo importantísimo que se nos tiene que insertar en la cabeza por vía del ejemplo, la filosofía, los ideales, el admirar a nuestros padres, nuestras sociedades, un deseo de prosperar. El ser humano necesita incorporar wow, hay un futuro para mí del cual yo quiero formar parte, pero esto genera una tensión. Y la tensión es, necesito dejar de ser egoísta y necesito dejar de reclamar lo que yo necesito para mí, para volverme productivo y participar de esta sociedad y participar de este mundo. Y durante muchos años hay una tensión, porque el niño joven quiere permanecer en esta situación de necesidad y el adulto necesita desprenderse de eso para ser productivo y participar en sociedad. Lo que se juega aquí es el permanecer egoísta e individual y el volverte colectivo y participativo. Y eso es lo que define al adulto. Esa es una de las grandes cosas que define al adulto y por eso es que puede llegar a ser duro, porque la individualidad se licúa un poquito. El egoísmo necesariamente se tiene que terminar. Uno no puede ser un buen adulto siendo egoísta. Te pongo otro ejemplo. El fin de semana manejé en carretera y está de la verdadera chinfleta tener que estar evadiendo cada 10 minutos al idiota que presiona el acelerador como si estuviera en Le Mans y te avienta el coche. Pues está de la fregada vivir en una situación donde el egoísmo impera y además nos pone a todos en riesgo, porque un accidente, a ver, no es nada más te matas tú, animal, es que nos Claro. perjudica a todos. Entonces, ser un verdadero adulto es ser consciente de cómo estás impactando al mundo. Lo que ocurre es que eso tiene un trade-off, ¿cómo se dice en español? Tiene una recompensa muy palpable, que es, yo también gano seguridad, gano independencia, gano poder, gano fuerza, Ujú. gano buenos vínculos, gano sabiduría, en fin, gana un montón de cosas, pero creo que lo que se juega aquí, insisto, es este rompimiento entre el egoísmo y la individualidad que corresponde a una etapa de crecimiento, absorción, ser cuidado y la adultez en donde a ti te toca cuidar, construir, producir. Eso es, ¿no? O sea, no sé si te haga sentido, pero creo que mucho va por ahí. Y entonces, claro, en un mundo en el que además yo veo con mucha más frecuencia que los padres son sobreprotectores y que los padres no inspiran a sus hijos a desear crecer, Ujú. volverse adultos es más difícil, Claro. ¿no? No, Y menos deseable. y además, digo, yo lo veo desde otra área, pero pues es una máxima de liderazgo, ¿no? Nunca vamos a hacer lo que nos dicen que hagamos, sino vamos a hacer lo que vemos que hacen nuestros líderes. Y en una familia, pues bueno, nuestros líderes son nuestros padres, ¿no? Y si vemos que llevan una vida desastrosa, que tienen cero regulación emocional, ¿no? Que pues claro que no vamos a querer emular eso. Me gustaría preguntarte dos cosas que mencionas. Bueno, una la mencionas y otra me surgió. Lo primero es, hablando de los beneficios, ¿no? Beneficios de la adultez. Tú hablas de la autonomía Mm. y para mí ha sido un gran regalo y es algo que busco trabajar y desarrollar en otros. ¿Qué es la autonomía para quien no sabe y cómo es que esto se vuelve un regalo Mm. de la adultez? Ok. Para poderte explicar lo que es autonomía, me gustaría también explicar lo que es independencia. Me Me parece que encanta. vienen de la mano Ujú. las dos. Ujú. Independencia, identidad, y no sé esos globitos de dónde salieron. Autonomía, identidad, eh, um, eh, um, independencia. Bueno, a ver,
La identidad es quién soy. Me conozco, me reconozco, conozco mis valores, conozco mis gustos, puedo responder la pregunta ¿quién eres? Que eso ya es de por sí bastante difícil. La independencia es cuando tú eres capaz de ejercer esa identidad sin que haya una condición que lo permita. Tú marcas cómo quieres vivir esa individualidad y cómo quieres vivir esa identidad. Y quiero insistir en esta palabra, sin una condición. Cuando una persona es dependiente, está condicionada a algo y solamente puede hacer, decidir, pensar, vivir cuando se cumplen esas condiciones. La independencia es, las condiciones de alguna manera las pongo yo. Esa es la independencia. Y la autonomía es la capacidad de poder decir cómo quieres vivir esa independencia, cuándo la quieres vivir y de qué manera. Tú eres autónomo cuando tú eliges cómo ejercer esa independencia y esa individualidad, cuando depende de tu conciencia, cuando depende de tus elecciones y cuando tú regulas tus esfuerzos, tus impulsos para poder continuar en apego a este valor que tienes, a esta persona que eres y a esta libertad que te has ganado, ¿no? La autonomía tiene que ver con tú regularte, tú observarte. La autonomía tiene que ver con tú marcar tus límites, tus tiempos, ¿no? Una persona puede ser de pronto independiente, digamos en el sentido de ya está ganando su propio dinero, está trabajando, tiene ciertas relaciones, pero vamos a suponer que sigue viviendo en casa de sus padres, ¿no? De alguna manera su autonomía va a estar comprometida, va a ser difícil elegir cuándo, cómo y de qué manera ejercer parte de esa independencia. En cambio, en la autonomía, tú te regulas, tú eliges y tú ves cómo llevar a cabo esas cosas. Entonces, junto los tres términos porque me parece que son como una triada que van de la mano, ¿no? Se retroalimentan uno al otro, la identidad, la independencia y la autonomía. No, y además, me gusta el ejemplo que usas porque, vaya, yo creo que solo estamos viendo parte de la realidad de que hoy es más difícil que un adulto promedio se independice antes de los 25 años, ¿no? Por decir alguna cosa. ¿Y cómo podemos ir entre este juego? ¿No? Porque puede que sea alguien que no sea independiente, porque a lo mejor el contexto económico no lo va a permitir. Esa persona, ¿cómo podría desarrollar cierta autonomía? Si a lo mejor sus condiciones de vida en este momento no permiten la independencia. ¿Es posible desarrollar autonomía sin independencia? Difícilmente. Me parece que sí, pero va a ser un poco más complicado. Sobre todo por la definición que te daba hace un momento, ¿no? Si la independencia es la capacidad de ejercer tu identidad sin condiciones o con menos condiciones, es decir, sin que otra persona te imponga las reglas mediante las cuales tú puedes ser tú, es mucho más difícil ser autónomo, ¿no? Es mucho más difícil tú elegir cómo quieres vivir tu propia vida. Me parece que si somos respetuosos, a ver, es una buena pregunta y me vas a poner a pensar. Creo que si somos respetuosos de los tiempos de una persona y somos cuidadosos con nuestro aprendizaje, nuestra conciencia y con las responsabilidades que vamos tomando, independencia y autonomía van a irse dando de manera natural. Es decir, si una persona está dispuesta a tomar un trabajo, ganar su propio dinero, contribuir en su casa, a relaciones de pareja, de amistad, afuera, adquirir responsabilidades como pudiera ser tener un animal de compañía, eh, estudiar algo adicional que a lo mejor estés dispuesto a pagarte tú mismo, un posgrado, una maestría, y tú empiezas a llevar este tipo de actividades, cuidar tu salud, ir al doctor,
de alguna manera sí vas generando autonomía, porque tú eliges cuando haces estas cosas. Es decir, el ejemplo del doctor es uno bueno, ¿no? Ay, vivo en casa de mis padres, pero me doy cuenta que me está doliendo una parte del vientre que no conozco cuál es y, ay, mamá, papá, me duele el vientre. Voy a ir al doctor. No voy a esperar a que mis papás me Me saquen la lleven. cita, no voy a esperar a que ellos me digan qué tengo que hacer. Yo sé que me duele el estómago. Oye, pero papá, no tengo dinero a lo mejor para pagar la cuenta del doctor. No soy suficientemente independiente todavía. ¿Me ayudas? Bueno, a lo mejor tu papá, tu mamá te puede ayudar con la cita, pero al menos tú decides, bueno, tengo que ir al doctor. Ahí hay una cierta autonomía, Ujú, ¿no? Tú estás decidiendo cuándo y cómo, sin esperar a que alguien haga la chamba por ti. ujú. Eh, um, creo que iría por ahí, pero creo que ir ganando estos, ¿cuál es la palabra? Méritos no, estos privilegios de la adultez Ujú. tienen que ver con los méritos que vas construyendo. Es Sin duda. decir, es muy difícil ser autónomo e independiente cuando pues no te integras al mundo, cuando no luchas estas peleas, cuando no buscas tus propias respuestas, cuando no construyes para generar tus propios recursos. Y no me refiero solamente a recursos económicos, sino en general, recursos intelectuales, recursos físicos. Mm. Oye, Entonces, y me ahí creo que va por ahí. coincido, y me ponía a pensar, vaya, y esto ya estaría como muy revolucionado, ¿no? Porque tu ejemplo me hizo pensar en alguien joven, pero ¿cómo entran en juego aquí? Tú hablas mucho en tu libro de los principios, de los valores. Coincidimos hemos estado formados en psicología positiva aplicada y este tema pues es transversal, ¿no? Al estudio de esa disciplina. Pero de pronto cuando le hablamos a alguien de principios o de carácter, parecería que estamos hablando como, pues de lo que hablaban los abuelos, ¿no? Y sí, en realidad no solo es lo que hablaban los abuelos, sino que viene de miles de años. Y hoy Ujú. está tomando relevancia porque a veces etiquetamos, no sé si correcto o incorrectamente, que hay personas que tienen mucho carácter o que no tienen carácter. Y tú lo traes mucho a colación y me gusta tu enfoque porque lo matizas como algo positivo, ¿no? Como un regalo de la adultez, que es tener un poco más de definición en tus valores e ir formando tu carácter. Y eso me parece muy interesante y me encantaría abordarlo en este momento. Y me pregunto si en este caso, ¿no? Si a lo mejor al no tener independencia, un sistema de valores sólido podría ayudarte a ir formando esa autonomía. No lo sé. Creo Yo que creo que sí, ahí te va. Mira, uno nace, ¿sabes? Y cuando naces, básicamente eres arrojado al mundo. Ahí te avientan ahí, o sea, naciste y te aventaron, ¿no? O sea, te ve el doctor y dice, ah, sí, mujer, hombre, ya la chinfleta, y te avientan, ¿no? Y naces en una familia que no elegiste tú, en un país que tampoco elegiste tú, en una cultura, en una sociedad, en un set de presupuestos en donde tú no tienes ningún control y creces ahí. Entonces, eso no tiene ningún mérito, vamos, es nada más nacer y estar ahí, con las ventajas y desventajas con las que te haya tocado, ¿no? Luego tu personalidad. A ver, tu personalidad tampoco tiene ningún mérito. La personalidad es algo que surge de manera espontánea de tu temperamento, vamos, de tu naturaleza, que entra en contacto con el medio ambiente y se va desarrollando. Tus manías, tus obsesiones, algunas de tus preferencias, no tienen mérito, insisto, heredadas. Sí. emergiendo en tu contacto con la vida. Tus habilidades y tus talentos, de alguna manera, tampoco para ese punto tienen demasiado mérito porque también surgen, ¿no? Pero si todo va bien, más tarde o temprano vas a empezar a decidir cómo usar esos talentos y esas habilidades. Vas a empezar a decidir qué es importante para ti y cómo vas a vivir la vida, cómo te relacionas con los demás y cómo usas lo que traes. Vas a empezar a descartar algunas tradiciones y vas a abrazar otras. Ahí es donde vas construyendo el carácter. Es decir, nuevamente, la pregunta ¿quién soy?
no la responde ni tu biología ni tu personalidad. La pregunta de quién soy la responde tu carácter. Por ejemplo, una persona tiene determinadas habilidades. Una persona es buenísima para dibujar. No hizo nada para ganarse ese talento, simplemente lo tiene porque lo heredó tal vez de su familia. Como tú Eso no me comprenderás, dice, tema aparte. eso no me dice quién eres, sí. Pero cómo lo usas, sí, lo usas para crear, lo usas para destruir, lo usas para acercarte a los demás, lo usas para buscar alegría, lo usas para conectar, o lo usas para aislarte, lo usas para tener miedo, lo usas para criticar, victimizarte. Ahí me estás diciendo quién eres, ¿no? Vamos a decir que eres una persona con una gran capacidad para comunicarte verbalmente. Eso tampoco me dice nada sobre ti. ¿Cómo lo usas? Sí. ¿Eres introvertido? ¿Eres extrovertido? Tampoco me dice nada. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, el carácter está atravesado siempre por la ética. Y la ética es cómo utilizas las virtudes y los valores para establecer vínculos con el medio ambiente, cómo limitas y cómo te abres. Eso es la ética. La ética no solamente tiene que ver con la moral, tiene mucho que ver con la moral, pero sobre todo tiene que ver con mecanismos de relación con las otras personas y contigo mismo, en donde estableces qué es correcto e incorrecto, qué te gusta y qué no, qué funciona y qué no funciona. Entonces, el carácter está, insisto, atravesado por esa ética y es algo que te ganas, es algo que construyes. Eso sí tiene mérito. El carácter sí tiene mérito y sí me dice quién eres. Cuando tú desarrollas carácter, viene por añadidura que empieces a volverte más independiente y empieces a volverte más autónomo. Por supuesto, vienen juntos porque te vas a forzar a tomar decisiones y te vas a forzar a ser congruente y a ser íntegro contigo mismo. Ese es el compromiso real de la adultez. Elegir y luego ser congruente con eso. Así que sí, yo creo que desarrollar el carácter es una vía muy natural y muy directa para lograr esa independencia de la que estamos hablando, ¿no? Y mira, te voy a decir algo, yo creo que has traído a la mesa dos de los grandes temas existenciales, ¿no? Que justo es responder al quién soy. Y el segundo, y lo creo muy pertinente y me gustaría como ir hacia ahí un poco más, el tema de la congruencia. Porque cómo nos cuesta vivir en congruencia, ¿no? Y dices dos cosas que me parecen clave. Uno es elegir cómo quiero vivir y luego vivir en congruencia. Yo no sé cuál de las dos representa un reto mayor. Dependerá de la persona, tal vez. No lo sé. Pero Lo que me pasa es que gustaría la profundizar en congruencia ambas. lo que pasa es que la congruencia es cara. O sea, es energética, mental, físicamente cara. O sea, si tú eres congruente, entonces necesariamente entras en el mundo del intercambio. Nadie puede tener todo lo que quiere, cuando quiere, al mismo tiempo. Entonces, para tú poder tener algunas cosas que quieres, necesitas dejar otras. Si yo estoy aquí platicando contigo en este podcast, por muy a gusto que estemos, la realidad es que necesito, y tú también, posponer otras actividades. No podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, no podemos estar atendiendo otras labores y estar aquí. Forzosamente hay que hacer estos intercambios en donde ganas y pierdes, en donde sueltas y tomas. Creo que por eso es que la congruencia es cara. Ahora, eso tiene que ver con tus elecciones, por supuesto. ¿Por qué decidir sentarnos a grabar un podcast en lugar de, no sé, en el momento en el que tú me haces la invitación y me dices, Jorge, ¿quieres entrarle a esto? ¿Por qué contestarte que sí en lugar de contestarte que no? No es que una decisión sea correcta y la otra no. Igual podría haberte dicho, no, ¿sabes qué? No, gracias. No, ¿sabes qué? No me interesa. No, ¿sabes qué? No tengo tiempo. Podría ser y no es que esté mal, pero a lo mejor mis valores, mis intereses, mi manera de ser, cosas que a mí me interesa responder son más, se inclinan más, digamos, hacia decir que sí. Entonces lo hago, porque esto va de acuerdo con mis valores, mis principios, mi identidad y la persona que soy. Entonces digo que sí, pero en el momento en el que digo que sí, genero una condición en la cual no puedo tener todo al mismo tiempo.
para ser congruente tengo que estar aquí sentado a la hora que quedamos. Dejar ir todo lo que no forma parte de este compromiso y poner mi mente y mi cuerpo enteros en esta actividad. No estar aquí pensando en, ay, pero todos los pendientes que tengo en el día, no, espérame. O sea, te comprometes con lo que estás. Entonces, otra vez, perdón que lo repita, es caro, es energética, mental, físicamente, incluso materialmente caro ser congruente. También tiene una recompensa grande, pero sí creo que la dificultad estriba en eso, en que vas a tener que pagar. O sea, si quieres ser congruente, paga. Si no Pero me pagas, no gustaría puedes ser matizar congruente. que el precio de no ser congruente Mm, creo que implica un pago mayor que el de serlo. bien dicho, muy bien dicho. Porque además tú lo decías, ¿no? A veces la congruencia es un llamado interior, no tiene que ver con el Mm, otro. A veces con el otro ujú, podrías haber dicho, oye, Yam, ¿sabes qué? Discúlpame, ¿no? Un paciente delicado, ¿no? Adiós. ¿No? Y yo hubiera quedado a lo mejor conforme, hubiera grabado sola y se acabó. Pero es un llamado hacia el interior, ¿no? sí, Y creo que justo esta desconexión de la que hemos hablado antes tiene que ver con esto, el saber que estoy actuando en oposición a lo que yo creo que debería estar haciendo o a lo que yo digo que debería estar haciendo, ¿no? O lo que siento que debería estar haciendo. Y esto se ve todos los días. No sé si tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, ¿no? Y para mí el vivir en incongruencia me llevó a caer en burnout. Y el día que me di cuenta de eso dije, no más, ¿no? Y el precio a mm, pagar fue salir de ahí, ¿no? Pero sí, con esa experiencia de vida pude entender que para mí el precio de no hacerlo es mucho más alto que el de hacerlo. así es, así es, Porque además, así es. cuando lo haces, creo que llega una serie de emociones positivas que muchas veces tienen que ver con el mundo, pero no siempre, ¿no? A veces es un orgullo interior, una ecuanimidad, y es como la satisfacción de hacer lo que sabes que tienes que hacer. No por los demás, sino por una convicción interior. Y creo que eso también tiene que ver un poco con la adultez, ¿no? De hay recompensas que se disfrutan en lo individual. Ujú, Hay otras que se disfrutan en lo colectivo, pero creo que hay otras más que sí tienen que ver con una experiencia interior de dirección, tal vez, o de congruencia, como el decir, "Ah, ¿no? Por lo menos hasta hoy, o por lo menos hoy en esta situación, actué bien, ¿no? Y eso para mí también es, pues, algo que representa cierta satisfacción. No sé tú cómo lo ves. concuerdo, concuerdo totalmente. Sí, es muy caro no ser congruente. La alternativa, me parece, es vivir una vida anodina, mediocre, en donde no posees nada, porque para empezar no quieres nada, en la que no hay vínculos porque no te comprometes, en donde no creces porque no te arriesgas. O sea, me parece que la alternativa es decir, bueno, no quiero nada, no quiero nada, no hago nada, no vivo nada y entonces tampoco pasa nada, ¿no? Claro, Entonces tampoco tengo nada que perder. no, No es cierto. y me paso la vida viendo en redes sociales, ¿no? Supongo que lo habrás visto, que es súper común poner aquí como espectadora y no como protagonista. ¿Cómo me Ah, revienta leer eso? me Porque mato, sí. no hay video bonito que vea sin que alguien ponga eso. Y es como, sal de redes sociales, que la vida no está ahí, ve y Sí, construye algo bonito para tu vida. Pero es es que, correcto. pero es que ese es el reto. Sí, ¿No? Y creo que ese es el reto de la sí. adultez, cómo sales a que te pasen cosas, ¿no? Marian Rojas Estampé justamente decía, Ujú, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Pues bueno, toma el control de tu vida y te van a pasar cosas buenas, ¿no? Si tú decides que te pasen cosas buenas. ujú, no es por casualidad. Vamos, Claro, que algunas cosas buenas te pasan por buena suerte. claro. Como dice un buen amigo mío, un filósofo famoso que es buen amigo mío, se llama Vico, David Pastor Vico. Él dice eso, ¿no? Hay gente que sí tiene buena suerte, por supuesto, ¿no? Y te pasan cosas buenas, pues porque qué afortunado, pero en general no es la norma. Claro. A veces en general no es la norma. Es tomar responsabilidad de la vida y jugártela, ¿no? Jugártela. Eh, Ujú. jugártela muy, 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 muy duro. El problema, ¿sabes qué es? Que
Creo que otro de los retos fundamentales de la adultez es este. Así como hay una tensión entre individualidad y colectividad, egoísmo y participación, creo que también en la adultez se juega este poder habitar el espacio que hay entre lo que debería de ser y lo que genuinamente es. Las cosas nunca son como deberían de ser. Eh, las cosas podrían ser mejores, podrían ser menos difíciles, podrían ser más justas, podrían ser diferentes. Y creo que el adulto es el que puede habitar ese espacio entre la realidad y lo que quisiera, entre lo que es y debería de ser, entre lo justo y lo injusto, sin volverse loco, ¿no? Estando ahí en medio y decir, ok, aquí estoy, y voy a hacer lo mejor que pueda, aunque las cosas nunca son como deberían de ser. O como yo quisiera que Las fueran. cosas son como son, o como yo quisiera que fueran. Las cosas son como son. Ujú. Y puedo habitar este espacio y regular esta tensión y hacer cosas buenas a pesar de ello. Eso es otra cosa que el adulto puede hacer, pero nuevamente necesita sacrificar su turboindividualidad y su egoísmo. Si no lo hace, ya, ¿cómo rayos? Oye, y para ir cerrando un poco la conversación que no quisiera porque me parece maravillosa, pero me gustaría preguntarte, ¿qué nos jala al futuro? ¿Es la pasión? ¿Son nuestros valores? ¿Es un referente, un sueño? ¿Qué crees que sea esto? Tú hablabas en un momento de necesitamos que algo nos jale a esa vida, lo suficiente como para que queramos participar de esa vida y tomar la responsabilidad de la adultez. Y, y bueno, creo que tú y yo coincidimos en que va a tener regalos el estar ahí, ¿no? Pero, ¿qué te jala hacia el futuro desde tu punto de vista? Déjame ir como por estratos, ¿ok? Creo que lo más superficial que nos jala hacia el futuro es la mera supervivencia. Ujú. Nosotros tenemos un impulso por sobrevivir, que no hemos hecho nada por ganarnos, ahí lo tenemos, y creo que eso es lo más superficial que nos jala. Nomás sentarte y luchar por sobrevivir, Sí. luchar por comer, luchar por tener lo básico, luchar por no morirte. Me parece que en un nivel más medio, más profundo, pudieran estar las tradiciones, Mm, hacer lo correcto. En un nivel más profundo pudieran estar los valores y las virtudes, que tiene que ver con el mundo de los ideales, mm, con querer convertirte en una buena persona que forma parte activa de este mundo. Y creo que en lo más profundo, lo más significativo, está el amor. Aquí sí me inclino totalmente hacia el pensamiento psicoanalítico, donde Freud planteaba estas dos fuerzas pulsionales, Eros y Tánatos. Eros, que es la fuerza del amor, la constructividad, el deseo, y Tánatos, que más que la muerte, es el impulso a la nada, es el impulso a no desear, no querer, porque lo que quiero es casi casi un retorno hipotético al vientre materno en donde nada me falta, nada me duele, nada me estorba. No, Tánatos es la carencia de vida. Y en cambio, Eros es el abrazo del conflicto mediante el amor. Es, bueno, ya entiendo que la vida tiene que ser mm. conflictiva porque hay esta tensión de intercambios de la que hablábamos hace rato, pero amo vivir. El sentido de la vida es amar, estar vivo. Es un tanto circular. Y me parece que ese es el impulso gobernador fundamental para construir y para que esto valga la pena, ¿no? Si nos vamos a la mera supervivencia, ¡ah, qué vida tan aburrida, ¿no? Si nos vamos al deber ser, bueno, va mejor, pero también puede ser una vida angustiosa y tensa, ¿no? Siempre teniendo que cumplir con lo que se espera de mí y ya. Pero si nos vamos a este impulso vital de amar la vida, ahí hay algo mucho más bonito, mucho más inspirador y mucho más perdurable. Algo que no se acaba cuando te va mal, algo que no se acaba cuando pierdes, algo que no se acaba cuando te duele o cuando te lastiman, algo que no se acaba cuando te rompen el corazón. El amor no se acaba. Mm. Y eso, insisto, es más duradero. Entonces, si podemos contactar con esa fuerza, eso nos lleva para adelante. Y suena muy cursi, pero me da igual. Es el amor, punto. No, no, Eso pero es, ¿no? vaya, lo podríamos justificar desde muchas corrientes filosóficas y científicas diferentes, pero vaya, es una emoción de altísima intensidad. Coincido plenamente contigo.
Un poco para ir redondeando, me gustaría preguntarte cómo compartiríamos con alguien que tal vez diga, bueno, sí está maravilloso el amor, ¿cómo contacto con ese amor del que hablamos, ¿no? En sentido de la fuerza vital, este fuego interior que todos Ok. tenemos con una llamita chiquita, más grande, pero ¿cómo contactamos con eso? Y a manera de conclusión, ¿qué nos dirías que son los regalos de la adultez? Wow, nos podríamos llevar un programa completo en hablar del amor y de cómo Pues contactar con el hagámoslo, amor. Sí, sería bonito. Sí, vamos a hagámoslo, hacerlo. hagámoslo. A ver, em, el amor es intrínseco al ser humano. La biología lo respalda, nuestra construcción biológica, neurológica lo respalda. Somos mamíferos, somos animales sociales, venimos precargados con la capacidad de amar, lo que sea que eso signifique. O sea, porque incluso el amor se puede medir desde una perspectiva neuroquímica. Entonces, a ver, venimos cableados para amar. Ujú. Eh, y como somos un animal social, además, el amor es vital para nuestra supervivencia. Y es que hay que recordar que amor no es solo uno, no es solo el amor romántico. Hay un montonal de diferentes facetas y aplicaciones del amor. Entonces, venimos cableados para eso. Desgraciada o afortunadamente también venimos cableados para el egoísmo, el narcisismo, la envidia, los celos y la destructividad. Entonces, hay una anécdota, mitología que viaja mucho por las redes sociales, que se atribuye a los indígenas norteamericanos, que es esta en la que se habla de dos lobos, ¿no? En donde un niño le pregunta a un maestro y dice, oiga, ¿qué onda con esto, no? Sí, es que en tu interior hay dos lobos, uno es destructivo y voraz y odioso y el otro es muy bueno y tiende al amor y la vida. Y el niño pregunta, ¿y cuál de los dos va a ganar? Y dice el maestro, al que le des de comer. Entonces, creo que al que le demos, creo que al que le demos de comer, literalmente el amor va a prosperar si le damos de comer. ¿Y qué quiere decir darle de comer? Ah, sacrificar al ego poco a poco, trabajar por la comunidad, encontrar belleza en las cosas, armonía, apegarnos al orden, a la estructura, a la disciplina, recibir cosas buenas del mundo, darle cosas buenas al mundo. Ya es un trabajo de muchísimos años que empieza en casa, empieza con nuestros padres o quien sea que haga su trabajo y que nosotros tenemos que continuar. No es fácil. El miedo, el odio, la oscuridad son la antítesis del amor y son fuerzas poderosas porque además son accesibles, son rápidas, son seductoras. El amor es más lento, el amor se vale de la compasión, de la empatía, del trabajo duro, de la disciplina. Entonces, requiere mucho, ¿sabes? Mucha constancia, pero se puede y paga muy bien. Para terminar, la otra pregunta que me hacías, los regalos de la Que te, adultez. te la voy a cambiar, Jorge, porque creo que de acuerdo a la conversación, no llamaría los regalos de la adultez, sino las conquistas de la adultez. Y le voy a cambiar el Ok, nombre de ese podcast porque ciertamente me gusta. creo que hay regalos que nos vienen dados, pero de acuerdo a lo que hemos conversado, creo que lo correcto sería las conquistas de la adultez, si es que te parece bien. Sentido de vida, propósito, creatividad. Probablemente hay muchas más, pero quisiera hacer énfasis en eso. ¿Tú quieres ver crashear la mente de un jovencito? Pregúntale cuál es su sentido de vida y su propósito, Y de ¿no? un adulto, no me... Pero es que el adulto yo, lo, debería poder responder yo lo eso. hago con Es que adultos. creo que el adulto debería poder responder a qué Sí. diablos viniste a la Tierra, ¿no? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Y si como adulto no lo sabes, por favor ve y búscalo, porque Dios no se va a presentar, te va a tocar en la frente y te lo va a decir. O sea, busca por favor cuál es tu sentido de vida y tu propósito. Y es muy bonito poder responder, ¿para qué estoy aquí? Es muy bonito poder responder. Eso es una de las conquistas de la adultez. Y la otra es la creatividad, ¿sabes? O sea, poder crear. Crear es maravilloso. Y es que, a ver, todo el mundo cree que crear es hacer una sinfonía, escribir un libro. Crear es hacer
Abraham Maslow decía eso, ¿no? Un pastel puede ser increíblemente creativo y una pieza musical puede ser espantosa y puede ser horrible, ¿no? Claro. Entonces, creatividad no necesariamente es hacer arte, aunque puede ser, ¿no? Aunque puede ser. Yo creo que el adulto es muy creativo. El verdadero adulto es creativo. Y además me atrevería a asegurar que el conectar con nuestro espíritu creativo, que hay gente que cree que no es creativa, nos conecta con la vida, ¿no? Nos Sí. conecta con este circuito en el que todo cambia, pero también siempre podemos crear nuevas posibilidades para nuestra vida. Y bueno, me encanta. Propósito y creatividad, me parece maravilloso. Espero que este episodio de alguna forma incentive y logre conquistar un poco a aquellas personas que no se atreven todavía a tomar las riendas de su vida. Qué placer, Jorge. Igual. Entre más conversamos, más temas salen para que podamos seguirlo haciendo y bueno, así se forman las comunidades y de verdad te Sí. agradezco por tu tiempo, por tu generosidad. Esperemos que este episodio cuando se lance al mundo llegue a las personas que tiene que llegar y estoy segura que aportará valor. Y puedo añadir algo que Lo que ahorita gustes, lo que quisiera como necesitas, claro, redondear lo que decías. claro. Qué bonito es hacer amigos, ¿no? Y eso también es parte de lo que significa ser adulto, ¿no? Y vuelvo a estas elecciones, ¿no? Eh, eh, Mi editorial me dice que me estás dando la oportunidad de aparecer en tus espacios, me dice, ¿quieres? Y yo tengo esta costumbre de decir sí, porque, bueno, yo quiero que mi libro llegue a la gente y quiero que la gente lo lea. Entonces, digo que sí, porque claramente diciendo que no y metiéndome en mi cueva, va a estar muy cañón que la gente sepa que existe mi libro. Entonces me dicen, oye, está este espacio y yo no te conozco, yo no te he escuchado, yo no sé quién eres, pero me dicen, ¿quieres? Y yo digo, sí, porque hay que decir sí. Y entonces al decir sí, nos conocemos y conversamos y ahora resulta que se formaliza una amistad. Sí, Y qué sí. bonito, porque entonces aquí ya construimos tú y yo un vínculo que ve tú a saber qué cosas va a Ajá. despertar en el futuro, ve tú a saber qué aventuras, qué temas, qué conversaciones, qué proyectos puedan salir. Ese es el chiste de no estar encerrado en tu burbuja de individualidad. Decir que sí, poner algo de ti allá afuera y luego también recibir parte de lo que pones. Construir vínculos y crear comunidad y forzar a tu mente, ¿sabes? A salir de su oscuridad, de su victimismo, de su terror para abrirse. Es arriesgado, sí. Es vulnerante, sí. A veces las cosas salen mal también, pero la Claro. mayoría de las cosas, como en esta ocasión, salen muy bien. Así que, pues, muchas gracias. La No, mayoría de las veces salen como esto. De no, verdad te lo agradezco de todo corazón. no, de verdad lo he disfrutado. Para mí es un privilegio poder compartir esta clase de espacios, el podcast, que es un espacio muy especial para mí, con personas que pues están alineadas, ¿no? Justo a valores, a creencias y que podamos aportar un granito de arena. Y justamente quiero cerrar el episodio hablando de el fin del caos. En voz del autor Mm. quisiera que nos cuente por qué deberían de leer este libro y yo les voy a contar mi experiencia. Se llama El fin del caos, 50 máximas fundamentales para encontrar armonía y poner orden en tu vida. Este libro yo se lo daría a alguien joven porque ayuda mucho a poner estructura en cosas que tal vez no te habías planteado, como cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cuáles son tus rutinas, cómo están tus vínculos contigo mismo y con los demás. Eh, es un libro interesante porque es muy diverso y nos plantea, imaginen, 50 ideas, algunas que me hicieron reír, algunas que me hicieron reflexionar y algunas otras que permitieron que esta conversación fuera posible. Así que de mi parte se los recomiendo. Aquí en México está editado por Urano y Jorge, cuéntanos tú, ¿a quién le recomendarías este libro y por qué deberían de leer El fin del caos? Híjole, Y ahí te dejé sin yo palabras. creo yo también quisiera que los jóvenes lo lean. Tengo una limitación y ni modo estoy tratando de lidiar con ella y es que la verdad es que no me lee la gente joven, me suele leer la gente un poco más mayor, más adulta, mi público es un poco más adulto justamente. Me encantaría que lo lea gente más joven porque están sufriendo. O sea, a ver,
más allá de eufemismos. Están verdaderamente sufriendo, están extraviados, tienen miedo. Es muy difícil ser joven en este mundo que amenaza tanto y quisiera poderles soltar un cable por ahí, ¿no? Y decirles, oye, ten miedo, pero te prometo que todo va a estar bien si haces lo necesario. Entonces, que los jóvenes lo lean, me encantaría. Que lo lea todo mundo, que lo lean los adultos para poder ayudar a sus jóvenes, que lo lean los jóvenes para inspirarse y salir adelante. Me encantaría que lo lea todo el que pueda. Esa sería como mi aspiración, ¿sabes? Y mi deseo. No, pues espero que este espacio contribuya un poquito a que eso suceda. Jorge, nuevamente agradecerte infinitamente por las conversaciones que hemos tenido y por formalizar esta amistad. Y para ti que nos escuchas hasta este momento, te agradecemos el que hayas compartido este espacio. Por favor, haz llegar este podcast a las personas que consideres que pueden beneficiarse. Y Jorge, ¿quieres decir algo para cerrar? Muchas gracias a ti por el espacio. En verdad estoy encantado. Ha sido una lindísima conversación y me has puesto a pensar como muchísimas más cosas, ¿no? ¿Sabes? O sea, pues, hay tantos temas que hablar al respecto. Gracias a tu público y nada, pues a vivir y a crecer y no necesariamente, o sea, nunca se me ocurriría decirle a la gente no tengas miedo. Se me ocurriría decirle a la gente sé valiente. Me recuerda mucho a esta máxima estoica que dice no pidas que te quiten pesos de la espalda. Pide más bien una espalda más grande, pide más fuerza. No, eso es lo que quisiera decirle a la gente. No que no tengan miedo, pero sí que sean valientes. Precioso mensaje para cerrar. Así que esta es una invitación a que sean valientes y a que sigamos conversando en este espacio. Nos vemos en el próximo episodio.